bueno, digamos, en vez de hacer el reconocimiento de paternidad, se hace como impugnar esa paternidad, ahí se estaría violando algún tipo de derecho, digamos, de la persona. ¿No? Pero ¿por qué la impugnaría? Digamos, porque se hizo una prueba de ADN y no salió que es el padre biológico. Sí, la puede impugnar. Digamos, es un proceso ahí se podría impugnar y, o sea, quedaría igual con los apellidos de la madre. Sí, claro. Es que la madre sí tiene, si se llama, digamos, Rodríguez, entonces se escribe Juan Rodríguez Rodríguez. ¿Sí? Lo mismo uno se puede, mediante la escritura pública, cambiar los nombres. Uno puede cambiarse los nombres perfectamente, lo hace mediante escritura pública. Si no le gusta el nombre que tiene, ¿dónde está Luisa que no la veo? Si no le gusta el nombre que tiene, lo cambia. Va a la notaría y sigue un procedimiento. ¿Nombres y apellidos, profe? Sí, también. Incluso también las personas que, digamos, cambiaron su orientación sexual, ¿no, profe? ¿La qué? Que cambiaron, un ejemplo, un hombre que ahora pues, se define como mujer. Exactamente. No, profe. Profe, una pregunta. Y ¿Ya quedó al bien? cambio, Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sí, señor. dime. profe, que pero una pregunta. Y bueno, al cambiarse uno el nombre, llegaría a perder de pronto, en caso tal, ¿no? No sé, algún tipo de herencia o algo así por el hecho de uno haberse cambiado los nombres y apellidos. ¿Y tú qué querías al respecto? No. Pues no sé, no sé, me genera la duda porque de pronto si en testamento dejaron escrito como, bueno, a Lizeth Quiroga le corresponde tanto o le corresponde tal cosa y yo me llego a cambiar los apellidos, pues ya legalmente no sería esa persona, entonces pues no sé, me entra la duda de pronto por ese aspecto. ¿Qué dice Jorge? Pues que yo sepa. ¿A Jorge fue el que habló o fue Eric? No, Yo, fue Eric profe, primero, Eric. 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 Profe, lo que pasa es que cuando hay el tema de herencias existe un reconocimiento no solo por la persona que está dejando la herencia, sino por los familiares. Entonces, la persona que hace la lectura del testamento tiene como un derecho de la identificación de las personas, así, Es que así no sea formal. el testamento es uno y la sucesión es otra. Es diferente. Ah, ok. El testamento es cuando él deja, estando vivo, escrito cómo va a ser la distribución de eso, ¿cierto? Sencillamente. Y la Ok. sucesión es cuando se muere y no ha hecho nada, entonces uno de los beneficiarios en la sucesión inicia la sucesión. Uno o los que existan, porque generalmente pasa es por generación, ¿cierto? O sea, de una persona a los hijos. O se mide por grados de consanguineidad, ¿cierto? Sí, la ramificación que existe. Si, por ejemplo, se muere un señor y estaba casado, pues la esposa vive, le queda a la esposa, pero si es el solo señor, ¿a quién le correspondería la herencia de él? A la persona con la que tenga el vínculo de consanguinidad más cercano. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Al Estado? ¿Quién? ¿Al Estado, profe? No, 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 no. O no, sea, no, si no, él no. se muere y no está ni la esposa y los hijos, ya no hay nadie, y vive el papá, los hermanos, todo, ¿a quién le quedaría? Profe, Dime. Hermano. pues yo lo último que supe era que, digamos, cuando no está estipulado nada en un, como tal, en un testamento, sí, que el Estado hace, o sea, coge parte de esa herencia que no tuvo ningún titular como tal para ser reclamada. Cuando, Eso fue lo último eso fue lo último que yo supe, ¿sí? Que no, no, el Estado coge todo cuando se muere una persona y no hay ningún heredero. Entonces ahí sí lo coge. Pero si se Profe, pero muere ¿por una qué? persona y Sí. tiene a los papás, le corresponde a los papás. Si no tiene a los papás y tiene a los hermanos, le corresponde a los hermanos. ¿Sí? Profe, pero yo lo último que yo había escuchado, yo inclusive lo leí y todo, decía que si o sea, la persona no había dejado ningún testamento como tal,
tendría que la familia como tal tendría que entablar como una acción de tutela o una solicitud para poder adquirir esos bienes que dejó la persona que se fue, ¿sí? Es una Eso fue lo último sucesión. que yo entendí. Sí, Y claro. si no, el Estado hacía, o sea, adquiría esos bienes que había dejado esa persona porque no había ningún testamento ni nada. Eso fue lo último que entendí. Lo O mismo sea, con la cuestión de las pensiones y todas esas cosas. o sea, cuando hay herederos y no inician las acciones, lo que dice Cristian, y hay un término perentorio, entonces el Estado puede coger eso. Pero cuando hay herederos, pues les toca obligatoriamente iniciar una sucesión. Exactamente, pero de todas maneras tienen que hacer como una solicitud a nivel, No, o es sea, que a nivel jurídico para es que poder adquirir los bienes que la persona dejó. O si no, hacer la los pierde. sucesión, al hacer la sucesión significa que tienen que presentar una demanda respectiva. ¿Sí? Hay una Sí. pregunta. ¿Hay un tiempo estipulado para hacer una sucesión? Dependiendo de los bienes y eso, pero para hacer la sucesión, si por ejemplo pasan 10 años y hay una persona que es poseedora de ese inmueble, puede iniciar otra acción para quedarse con ese inmueble, ¿cierto? O sea, con esa casa, ese apartamento, ese lote. Cuando ya uno 10 años puede iniciar unas acciones pertinentes como poseedor. ¿Sí? Entonces uno tiene que iniciar una sucesión respectiva. Profe, tengo una pregunta, una duda que se me ha generado desde este momento que usted empezó a decir eso. Digamos, un ejemplo, la persona que se murió no dejó ningún testamento como tal estipulado que iba a dejar a cierta persona para que correspondiera en dado caso de que no estuviera. Si esa persona no dejó nada estipulado, otra persona, o sea, un familiar o algo puede llegar a pelear eso. Así no haya dejado testamento, o haya dejado en el testamento que no se lo iba a dejar a esa persona, puede llegar a disputar lo que dejó, o no se puede, profe. Es que no te copié bien la pregunta. O Repíteme. sea, vea, profe, si una persona que se murió no dejó estipulado en el testamento que no quiere que esa persona tenga parte de lo que dejó, pero la persona se murió y esa persona quiere hacer parte de lo que dejó, ¿es posible o no es posible? Sí, claro. Es más, si hay un testamento y deja por fuera algún hijo, aquí en nuestra legislación, a él le toca obligatoriamente, él inicia una acción para que le dejen lo que le corresponde en el porcentaje respectivo. ¿Sí? Ah, pero sí se puede, profe. Claro, claro que sí se puede. Ah, ya. Me Totalmente. aclaró la duda, profe. Muchas gracias. Me gusta. Sigamos con el otro, que nos desviamos. Profe, Dime, yo tengo una pregunta. dime. Digamos, cuando una persona se muere y tiene una pensión, ¿eso Sí. también se hereda y a quién se le hereda? Pues cuando una persona se muere, le corresponde a los hijos menores de edad. Pero si hay un hijo que está estudiando en la universidad, puede solicitarla hasta que cumpla los 25 años. E igualmente puede solicitarla cuando hay hijos que tengan una deformidad o alguna Discapacidad discapacidad mental o física o personas que estén a cargo con alguna no, limitación. a cargo no. Tiene que ser un hijo Con o la esas esposa. condiciones. Tiene que ser el hijo o la esposa. ¿Sí? Profe, pero ahí también hay algunos lugares donde dicen que entran los padres del fallecido y hasta los hermanos en proceso de discapacidad. No, ¿Qué tan cierto es? Sí, profe, ellos también tienen ese derecho. O sea, ¿Qué cuando se tan muere una cierto es? persona Profe, joven, porque lo digo, tú Sí, sabes de- mi caso, yo estoy en el proceso de pensión de mi mamá. si Y ahí me dijeron que dependiera, hasta mis tíos tenían permiso de tomar esa pensión si estaban en proceso de discapacidad. pero si dependiera en el momento en que murió económicamente de él. De resto, no. Ok. Ah, ok. De Profe, y es resto, que, listo. Dime, digamos, cuando, digamos, tienen una pareja, ¿no le queda a la pareja? ¿cómo así? Explícame ese pedacito. O sea, digamos, mi abuelita, pues obviamente vivía con mi abuelito y él se murió y a ella le quedó la pensión. Sí.
¿Eso puede pasar? ¿Sí? Claro, a ella le corresponde la pensión. Es más, si tu abuelito tenía otra amiga y la abuelita pelea la pensión, entonces les toca 50 y 50. Lo que le pasa Ah, habitualmente, si uno Profe, tiene profe, una pareja, pregunta. si uno sentí tiene que mi pareja, abuelita fue reavispada. Profe, una pregunta. Profe, sí, ¿eso tendría que ver, digamos, si la pareja es unión libre o pareja, obligatorio tiene que ser casado? demostrar que es pareja y que lleva más de 2 años con él. Entonces, si yo vivo con mi esposa, Después, pero tengo otra pareja y la visito habitualmente y todo, y pues, he convivido con ella, tienen los dos derecho a 50 y 50. Hay una sentencia de la Corte que sacó eso y entonces dio viabilidad a eso. ¿Sí? es que después de unos Igualmente, años, igualmente, si yo tengo a mi esposa y me separo, pero no legalmente, y me voy a vivir con otra dama, entonces la otra dama demuestra que lleva un tiempo perentorio con ella, más de 2 años. La esposa reclama la pensión porque es la esposa legítima, pero la otra también demuestra que duró más de 2 años conviviendo con él. Entonces, 50 y 50, ahora tienen ese derecho, ¿no? Que Profe, pero ahí también tendrían que, si están afiliados ¿cómo se dice? Una caja pensional, no sé si es pública o si es privada o es del Estado. O sea, lo único diferente a todo lo que tiene el Estado son las fuerzas militares, que es algo totalmente independiente allá, ¿cierto? De resto, Profe, todo es las mismas normas. Dime. profe, si es verdad que, digamos, o sea, el ejemplo que usted nos estaba brindando ahorita, si la persona convive con una persona y adicional tiene a otra, pues pelear 50-50, pero eso es que se debe hacer de manera de que tiene que existir como un extrajuicio o algo así, que esa persona convivió y tuvo como unión marital con esa persona. ¿Es así, cierto? Para poder Ya reclamar no, algo. no son los extrajuicios, son las declaraciones juramentales, no. Tienen que tener los soportes, llevar a donde se inicia el proceso, que convivió con él. Si, por ejemplo, es de Colpensiones, Colpensiones tiene unos abogados investigadores y hacen todas las verificaciones, van a los sitios, toman las versiones. O sea, no es que nomás sea así. O igual, ha pasado que un chico de 20 años de casa con una señora de 68 años, ¿sí? Buscando quedarse con la pensión, aunque generalmente se casa con una de 68 y se muere primero él que ella, ¿no? Ha pasado muchas veces. sí pasa. Pero cuando reclaman la pensión ahora, eso es muy verdad, no se la dan ni por el berriondo. Eso Eso tiene se, unos eso se llama, protocolos y todo, se les niega. eso se llaman viudas negras, profe, viudas negras. Viudas duras. Profe, una pregunta respecto a los nombres. Por lo menos cuando una persona está, digamos que la tiene que proteger, digamos por cuestiones de seguridad, ya sea porque es activista o algo así. em, a veces se les cambia el nombre se les cambia, o sea, completamente, o cuando pase la situación puede retomar el nombre anterior. Cuando se les da otra identidad, Sí, señor. no, eso le queda esa identidad, sencillamente. Por ejemplo, eso se da mucho en los testigos, ¿no? Entonces hay protección a testigos. Entonces se les da otra identidad, se les toma las versiones y se les ubica en un país determinado que no se sabe, ¿sí? Entonces retoman otra identidad y al país que van, generalmente el Estado les colabora para que por un periodo mientras consiguen el medio de subsistencia, ¿no? Ah, listo, profe. Y Gracias. aquí existe la protección al testigo, entonces la Fiscalía tiene determinados sitios, casas, apartamentos para la protección de testigos en determinados procesos. Allá llegan a parar y toda esa cosa y generalmente a ese testigo y a su familia, si realmente van a dar una versión que conlleve a la verdad, ¿sí? Entonces los ubican en otro país, les hacen los trámites respectivos. Entonces, en penal se acoge al principio de
a un principio, pues, para decir la verdad y que a ellos no los juzguen, ¿sí? Un principio de oportunidad se llama. Entonces, ese principio de oportunidad lo invoca ante el juez, ante el fiscal. El fiscal tiene que trasladarle a eso al fiscal general, que es el único que coadyuva un principio de oportunidad, como se ha visto en todos los procesos duros. ¿Listo? Algo Listo, más. profe, gracias. Nos fue la hora, pero bueno, se aclaran muchas cosas, ¿no? A ver, aprendieron hoy lo de los apellidos. ¿Cuántos Rodríguez tenemos en el curso? Mi esposa es de apellido Rodríguez, pero no es de las que, pero no sería nada malo, porque eso, la mayoría de chicos que son así y que no han sido acogidos por personas como hijos, entonces a ellos les proyectan, hay una partida especial para que estudien, y ustedes mirarán en la televisión seguro programas y los tipos han llegado a ser profesionales y grandes personajes. Eso no conlleva nada, porque la persona que sobresale, ustedes que tienen oportunidad, que tienen padres o que son casados y todo, tienen que proyectar y salir adelante como sea. Lo que uno proyecta, lo consigue como sea. ¿Listo, chicos? Tienen que proyectarse y salir adelante como sea. Y cuando uno no puede confrontar, por ejemplo, una exposición, un parcial, pues pone la cara y dice, no tengo en este momento la disponibilidad, tengo alguna cosa. Pero lo más importante en todo evento, problema es poner la cara, ¿vio? Sea lo que sea. Entonces, nos veremos el lunes, chicos. Dios los bendiga. Un abrazo y suerte, pues. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, profe. profe, gracias. Descanse, noches, gracias. Luego, profe, feliz noche. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Karen. Adoptados. Invita. Bye, bye. No puede salir. Tatiana, vea, la tengo en los ojos. Hasta mañana, profe. Tati, ¿por qué no ha intervenido? Profe, iba a intervenir, pero pues no A ver, pude. intervenga, que todavía estamos grabando. Ah, no, ya. Di algo. Ya se acabó la clase, profe. El lunes charlamos, ¿listo? Chao, chao. Bueno, profe, chao.